Hola, buen día a todos. En el marco del cuarto simposio de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería del trimestre 21 primavera, las alumnas de la licenciatura en Ingeniería Biológica de tercer trimestre, Alejandra Pérez Mendoza y Daniela Sabrina Reyes Rivera, vamos a presentar un caso de aplicación de la Unidad de Enseñanza y Aprendizaje de Cálculo Integral, con la asesoría de la doctora Helen Lugo Méndez. El trabajo se titula Aplicación del cálculo integral para el seguimiento de la pandemia por COVID-19 en la Alcaldía de Coajimalpa. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es una epidemia que se ha extendido por varios países, continentes y el mundo, afectando a un gran número de personas. Como ya sabemos, en diciembre de 2019 se registró un brote de neumonía letal en la ciudad de Wuhan, en China. Posteriormente, el 11 de marzo de 2020, la OMS declara la pandemia por SARS-CoV-2 a nivel mundial. Al día de hoy, se estiman 205.338.159 casos confirmados y 4.333.094 defunciones a nivel global, mientras que en México se han confirmado 3.101.266 casos totales y 248.380 defunciones por COVID-19 según los datos recopilados al momento de la publicación de este trabajo. La Ciudad de México presenta las cifras más significativas de afección por el nuevo coronavirus, pues es la zona con mayor afluencia del país, como podemos observar en la primer gráfica. Y es el Estado de México quien encabeza el número de defunciones de casos confirmados, siguiéndole la Ciudad de México, como podemos observar en la segunda gráfica. La alcaldía de Coajimalpa registró su primer caso el 1 de marzo de 2020. Hasta el día 10 de septiembre contaba con 68.086 casos totales, 16.517 casos confirmados y 723 defunciones por COVID-19 según los datos recopilados. Bueno, el objetivo del trabajo es analizar la evolución de la pandemia del SARS-CoV-2 en la alcaldía Coajimalpa de Morelos, aplicando el cálculo integral para estimar los casos activos, recuperados y las defunciones reportadas. La base de datos que se utilizó para realizar el proyecto fue la del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, dependiente de la Secretaría de Salud de México. Los datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología referente a casos de COVID-19 en México asignaron 40 variables para cada paciente de ingreso, que son unidades médicas. Se divide en origen. La vigilancia centinela se realiza a través del sistema de unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias, USMER o fuera de USMER. Sector, tipo de institución del Sistema Nacional de Salud que brindó la atención. Por ejemplo, centro de la unidad médica, ubicación de la unidad médica que brindó la atención. Fechas, se divide en fecha de actualización. La base de datos se alimenta diariamente. Esta variable permite identificar la fecha de la última actualización. Fecha de ingreso del paciente en la unidad de atención. Fecha de síntomas, fecha en que inició la sintomatología del paciente. Fecha de defunción en caso de haber fallecido. Estado actual del paciente. Se divide en tipo de paciente, tipo de atención que recibió el paciente en la unidad, se denomina como ambulatorio si regresó a su casa o como hospitalizado si fue ingresado a hospitalización, si fue intubado, si padece de neumonía o si ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Información del paciente se divide en padecimiento del paciente, se divide en los siguientes. Identificación caso COVID, se divide en toma de muestra de laboratorio, resultado de laboratorio, resultado del análisis de la muestra reportado por el laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica, INDRE, LESP y LABE, y laboratorios privados avalados por el INDRE, cuyos resultados son registrados en CISBER, positivo, no positivo, resultado pendiente, resultado no adecuado, no aplica, caso sin muestra. Toma de muestra de antígeno, identifica si al paciente se le tomó muestra. Resultado de antígeno, resultado del análisis de la muestra de antígeno tomada al paciente, positivo, no aplica, caso sin muestra. Clasificación final, confirmado por Asociación Clínica Epidemiológica. El caso informó ser contacto de un positivo a COVID y este se encuentra registrado por el CISBER y al caso no se le tomó muestra o la muestra resultó no válida. Confirmado por Comité de Dictaminación. Aplica para defunciones cuando al caso no se le tomó muestra o sí se tomó muestra pero la muestra resultó no válida. Confirmado, el caso tiene muestra de laboratorio o prueba antigénica y resultó positiva, sin importar si el caso tiene asociación clínica epidemiológica. Inválido por laboratorio, aplica cuando el caso no tiene asociación clínico-epidemiológica ni dictaminación, se le tomó muestra de laboratorio y esta resultó no válida. No realizado por laboratorio,
cuando el caso no tiene asociación clínico-epidemiológica ni dictaminación y se le tomó muestra de laboratorio y ésta no se procesó. Sospechoso, el caso no tiene asociación clínico-epidemiológica ni dictaminación a COVID y no se le tomó muestra, o se le tomó muestra de laboratorio y está pendiente de resultado sin importar otra condición. Negativo, se le tomó muestra de laboratorio y esta resultó negativa o positiva a cualquier otro virus respiratorio, influenza, BSR, bocavirus, entre otros. Se le tomó muestra antigénica que resultó negativa. Para el procesamiento de los datos, se descargaron los datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología, referente a casos COVID en México. Enseguida, se filtraron los datos por entidad y municipio de residencia, para contabilizar el número de casos. Se seleccionó la fecha de estudio, en este caso, fecha de aparición de síntomas, para contabilizar los casos diarios de confirmado por Asociación Clínica Epidemiológica, confirmado por Comité de Dictaminación, confirmado por laboratorio o prueba antigénica, inválido por laboratorio, no realizado por laboratorio, sospechoso o negativo. Después, se contabilizaron las defunciones diarias por cada caso. Y por último, se analizó la clasificación asignada a cada caso, para poder contabilizar los casos activos y recuperados en función del tiempo. T-14. Entonces, una vez filtrada la base de datos, se pudo realizar la estimación de casos activos, recuperados y defunciones en la alcaldía de Coajimalpa. La estimación de los casos activos en un tiempo T se lleva a cabo por medio del cálculo de la integral de los casos confirmados en función del tiempo, en un intervalo que va del tiempo T-14 al tiempo de T días, o sea, el acumulado de los casos que presentaron sintomatología registrados diariamente en cada lapso de 14 días. Los casos activos son igual a la sumatoria de los casos confirmados. A partir de la base de datos se contabilizaron las defunciones acumuladas por día. Las defunciones acumuladas son igual a la sumatoria de las defunciones. Finalmente, se cuantificaron los casos recuperados por medio de la diferencia entre la población total y la suma de los casos activos y defunciones. Los casos recuperados son igual a los casos confirmados acumulados menos las defunciones acumuladas menos los casos activos. Los casos acumulados son igual a los casos activos más las defunciones acumuladas más los casos recuperados. En la siguiente gráfica de resultados podemos observar cómo el 94.98% de la población registrada por el INDRE tuvo una recuperación satisfactoria, mientras que las defunciones conforman tan solo el 3.44% del total de los casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia. Ahora, en los resultados acumulados resulta interesante conocer la variación con respecto a la edad de los pacientes. Basándonos en el código de colores podemos observar cómo el rango de la población con mayor tendencia a enfermar ha sido el de los adultos de 31 a 45, seguido por los de 22 a 30 años. En el segundo gráfico distinguimos cuáles han sido los picos con la mayor cantidad de casos confirmados diarios. Recordemos que las olas de contagio reflejan la acumulación de casos en el tiempo de un lugar determinado. Aumentan de manera exponencial generando un pico en la ola. La primera vez que fue observado un incremento fue en el último trimestre del 2020, donde se observó el mes de septiembre con una mayor tendencia. Fue rebasado por febrero de 2021, donde los casos confirmados alcanzaron casi 120 por día. Después se dio una baja en los contagios y para agosto de 2021 se observó que incluso se han rebasado los 120 confirmados por día. Basándonos en este comportamiento, podemos predecir que están por disminuir los casos en los próximos meses. Sin embargo, esta predicción no es certera, pues depende de más factores externos que no han sido considerados para la realización de este trabajo. En conclusión, la importancia después de la disminución de los casos es que se siga con las medidas de control sanitaria para evitar nuevos picos en las olas. Este caso de aplicación puede servir como base para futuras investigaciones, usando la metodología aplicada en el trabajo para el seguimiento cuantitativo de los datos de la alcaldía en otros conjuntos de trabajo. La División de Ciencias Naturales e Ingeniería engloba licenciaturas muy relacionadas entre sí. Disciplinas como la programación, las matemáticas y los sistemas biológicos convergen en la realización del trabajo. La Secretaría de Salud ha desarrollado un óptimo trabajo permitiendo el acceso libre a las bases de datos. Sin embargo, debido a factores externos en la sociedad, no es posible cuantificar los casos en un 100%.